vamos a platicar con la doctora Marta Hochman, que es internacionalista del TEC de Monterrey. ¿Quién mejor que usted para platicarnos? Por favor, bienvenida y cuéntenos cómo ve la portada de este polémico semanario. Buenas tardes, Paola. Pues yo creo que indudablemente es una portada que tiende mano hacia lo que es la comunidad musulmana, aunque claro, no deja de claramente pues desmarcarse de lo que serían las corrientes fundamentalistas, dado que recuerdan que el problema no necesariamente es que un medio o una persona se burle de Mahoma, sino que la religión prohíbe representar al Mahoma. Entonces, claro, otra vez presentar al Mahoma, incluso si la caricatura o la portada lo que expresa es precisamente una mano extendida hacia la comunidad musulmana, una intención, como yo lo interpreto, de no confundir lo que es el Islam con lo que son los grupos o las interpretaciones radicales, pues indudablemente entre los grupos radicales de cualquier manera puede suscitar otra vez la indignación, el rechazo y pues en alguna forma estos deseos como de revancha, como de atacar los blancos en Europa, por ejemplo, que tienen un gran simbolismo, como pues es semanario Charlie Hebdo, que estuvo en la polémica desde 2006 y más reciente en el 2012. Entonces, indudablemente, yo creo que también es como una intención por parte del equipo de Charlie de decir no tenemos miedo. Ahora, a pesar de la intención, yo creo que este es uno de los casos en donde la intención es lo de menos. Es decir, no es lo que importa, sino es lo de menos, porque finalmente, aunque la idea es ir en contra de estos grupos terroristas, pues está afectando obviamente la ideología de los musulmanes que viven en Francia, y no nada más en Francia, sino ya en este momento el caso pues es de talla internacional, de talla mundial. Y hace unas horas apenas escuchaba yo a una de las integrantes del equipo de la redacción que sobrevivió y le preguntaban ella qué pensaba de lo que podía pues sentir un musulmán al recibir una impresión que ahora se va a multiplicar por 3 millones, recibiendo pues simplemente agresiones hacia su religión, y ella decía, bueno, pues simplemente que no lo compren. En muchas de estas ocasiones la gente también se llega a preguntar hasta qué punto la libertad de expresión comienza también a ser una agresión ya pues a las religiones, que es de las partes más íntimas de una persona. Sí, la cuestión es que evidentemente es un tema muy profundo, muy complejo, y el debate va a durar, así como de hecho en torno a Charlie Hebdo pues fue un debate de los últimos 10 años. A mí me parece que aquí de lo que se trata es de defender un modelo que es un modelo que también Francia como Estado oficialmente defiende, aunque debemos reconocer que por allí en el año 2006 y 2012 pues los políticos de Francia más bien criticaban a Charlie Hebdo en este sentido, como tú lo mencionas, como una provocación innecesaria en tiempos difíciles. Pero bueno, la idea de Charlie, y que es una idea que yo comparto, es que, claro, la religión es un sentimiento muy personal, pero vivimos en un mundo plural, entonces hay personas que evidentemente tienen diferentes creencias, y necesitamos tener la capacidad para discutir estas creencias sin el uso de violencia. Entonces, la tradición europea, después de las guerras religiosas, que evidentemente tuvieron un costo tremendo para Europa, el modelo europeo apostó por la secularización, es decir, finalmente cada quien tiene libertad de creencia, puede expresar y practicar la religión, pero al mismo tiempo todas las religiones y todas las creencias tienen la misma libertad. Y por ende, como lo decía el director de Charlie Hebdo,
Ellos consideran que las religiones son ideologías y evidentemente tienen derecho de expresar su desacuerdo, sobre todo con los movimientos fundamentalistas. La cuestión de no aceptar lo que son las críticas hacia el Islam, como también ya varios lo expresaron, implica que pues las otras religiones entonces tampoco están de acuerdo que se las critica. Sí. Y entonces, claro, esa es la pregunta de fondo. La libertad de expresión, ¿qué límites tiene? Pero, bueno, también hasta dónde podemos limitar la libertad de expresión para proteger lo que son los sentimientos de las personas, ¿no? Claro. Entonces se habla de islamofobia, pero bueno, si se va a atacar la Iglesia católica, entonces se podría hablar pues de cristianofobia o cualquier iglesia cristiana, y pues así podríamos perder la capacidad realmente de debatir o de discutir lo que son las creencias. Entonces yo creo que también hay que considerar que el perfil del periódico de Charlie Hebdo es un periódico satírico. En un periódico satírico sí, no critica solamente religiones, ¿no? Critica también a los políticos. Entonces, tanto las personas como las ideologías se pueden sentir ofendidas. Y en cierta manera la provocación es la esencia de un periódico satírico. Sí, no que lo justifique, pero es su esencia. Ahora, Francia ha tendido por la tolerancia y pues Alemania lo está intentando hasta cierto punto por pues clamar el perdón y la tolerancia en la Unión Europea. Pero en Alemania han habido algunos tintes en su población un poco, bueno, bastante contrarios a esto, y estoy haciendo alusión a la marcha del día de ayer con 25,000 personas, en donde pues sí es una desbandada de intolerancia. Esa intolerancia podría contagiarse, ¿cierto?, en la Unión Europea, tal vez por el miedo hacia lo que está resultando ser pues una religión que en sus maneras más extremas pues está lastimando a la sociedad europea. Sí, de hecho, bueno, no hay que olvidar que cuando en Dresden marchaban los islamófobos, pues también en Berlín 100,000 personas, es decir, 4 veces el número, se reunió para protestar contra esta marcha, ¿no? Entonces yo creo que Europa no ha perdido esta posibilidad o este gran valor que siempre ha defendido, que es el valor de la tolerancia, pero indudablemente en Alemania, en Holanda, en Francia, en general en muchas sociedades europeas sí existe un miedo a lo que en general es la violencia o lo que se llama el terrorismo yihadista, la violencia relacionada con el Islam extremo, y eso se junta con lo que en general desde hace años ya es toda la polémica en torno a las migraciones, considerando que los migrantes a Europa vienen de África del Norte, que es musulmana, o África subsahariana, donde, bueno, tanto hay cristianos como hay musulmanes. Sí. Pues yo creo que esa cuestión de islamofobia, así como, por ejemplo, lo planteaba Marine Le Pen ahí en Francia, la líder del partido también xenófobo de Centro Nacional, pues finalmente esos partidos y grupos de extrema derecha quieren aprovechar para acrecentar su capital político y capital electoral, sí, lo que son estos sentimientos y estos miedos. Entonces sí, indudablemente, como lo planteas, es un enorme reto para Europa y para los políticos europeos, que a veces han tenido declaraciones bastante imprudentes, pues de cuidar que la tolerancia no desaparezca y que el conflicto o los enfrentamientos no se agraven. Doctora, por último, tenemos poco tiempo, pero no quiero irme sin preguntarle cuál es su opinión. ¿Qué prendió la mecha de los yihadistas en el mundo? De pronto están en todos los países, en todos los temas, en todos los ataques, y pues quisiera saber qué opina, qué fue lo que prendió la mecha de los yihadistas en el mundo. Yo creo que el problema es que ya es un movimiento que no está centralizado, incluso si los hermanos el Kouachi estaban
declarando que era en nombre de Al-Qaeda, pues realmente ya Al-Qaeda, incluso el Estado Islámico, pues no controlan a todos los yihadistas que actúan en su nombre. Y yo creo que hay aquí como dos fenómenos que son complejos. Uno, indudablemente, la pobreza, la marginación, la incapacidad, por ejemplo, en Europa, de incluir a los inmigrantes y descendientes de los inmigrantes en la sociedad de Europa, que se percibe como una sociedad de bienestar. Y por otro lado, yo creo que sí existe toda una cuestión de redes sociales y cómo las redes sociales llegan a las personas que ya tienen problemas también psicológicos, de aislamiento, porque estos ataques solitarios están perpetrados por individuos que se han aislado de amigos, se han aislado de familia. Entonces yo creo que ahí también hay alguna cuestión de pues de perfil psicológico que claro es muy difícil y muy peligroso identificar y actuar sobre él, pero yo personalmente creo que sí. Es un poco parecido como las sectas, por ejemplo en Estados Unidos, donde también hemos tenido violencia. Entonces yo creo que más o menos esas dos grandes causas hay que atacar. Bien, pues muchísimas gracias, doctora Marta Bárbara Hochmann, internacionalista del TEC de Monterrey, por esta plática y, bueno, finalmente ayudarnos a tener un contexto un poco más amplio de lo que está sucediendo allá en Europa en estos momentos y sobre todo en torno al yihadismo. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.